Hola a todos, buen día, que Dios les bendiga. Mi nombre es Eduardo Jiménez, pastor de la Iglesia de Las Palmas Church aquí en San Antonio, Texas. Y nuevamente estamos regresando a este espacio de historias de vida, en donde mes a mes compartimos algunos testimonios, algunas historias que nos bendicen, que nos edifican. En este día tengo a nuestra hermana Lupita. Muy probable que usted la conoce o la haya visto ahí en la congregación. Hace poco menos de 6 años que llegué a esta congregación. Nuestra hermana Lupita, desde que llegué siempre la he visto sirviendo, participando en diferentes áreas, ¿verdad? Para mí ha sido una bendición, y así como muchos hermanos de la congregación, nuestra hermana Lupita tiene una historia también muy importante, muy interesante, que me gustaría que este día la pudieran escuchar. Saludos a todos los que están viendo esta transmisión. Espero que esta historia sea de bendición para sus vidas, y le doy la bienvenida a nuestra hermana Lupita. Gracias. Dios me la bendiga, hermana Lupita. A ver, hermana, cuénteme, ¿usted dónde nació? ¿Cuántos eran de familia? Cuénteme un poquito de su historia. Bueno, yo nací en Nuevo Laredo, Tamaulipas. Éramos 9 de familia, con mi papá y mi mamá 11. Tengo 2 hijos, Juan y Lupita. Me casé muy joven, me divorcié, me vine a San Antonio porque mi hermana siempre me invitaba. Mi papá siempre fue muy duro. Mi papá fue un hombre duro, fuerte. Entonces, yo tenía problemas con él, y en un momento, mi hermana siempre me decía que me soñaba, ¿verdad? Que yo estaba llorando, y la casualidad era que casi siempre cuando ella me soñaba era que había pasado algo con mi papá, ¿verdad? En su carácter de mi papá. Entonces, en un momento, en el año 2000, en junio del año 2000, le llamó a mi hermana, y ella iba a ir para Nuevo Laredo en junio, y me dijo, ¿te quieres venir? Le dije, sí, me voy contigo. Fue una decisión muy difícil, pues yo tenía una relación hermosa con mi madre, ¿verdad? Y ella me ayudó, como quien dice, a criar a mis hijos desde pequeños. Y fue una decisión difícil, pero me vine. Y en verdad le doy gracias a Dios porque me vine, porque siento que si yo no me hubiese venido, yo no hubiese conocido del Señor. Nos comentaba que se casó muy joven. Su matrimonio no duró mucho. Regresó a casa con sus papás. ¿Y cómo era ahí la situación con sus papás, con su papá? Sí, me casé a los 19 años, me divorcié para los 24. En verdad, nunca, la situación por la que me vine, en verdad, nunca supe por qué pasó. Pero cuando tomé esa decisión fue porque mi papá me golpeó. Yo tenía 30 años. Nunca le he preguntado por qué lo hizo. Sí, no sé, en verdad siento que nunca le voy a preguntar ya, porque no me gustaría hacerlo sentir mal, ¿verdad? Pero me vine realmente esa fue la situación por la que yo me vine, porque él me golpeó y sentí que yo no podía aguantar eso. Entonces me decidí venirme para San Antonio. Entonces, llegando a San Antonio, yo llegué un domingo, y un lunes yo conocí a mi esposo Tony. Un lunes, entonces... ¿Se acuerda del día? Sí, un lunes, perfecto. Era un lunes, porque había un aniversario de Alcohólicos Anónimos. Entonces, mi cuñado iba a Alcohólicos Anónimos. Entonces, Tony fue a levantarlos a ellos como familia. Entonces, cuando llegamos, dijo mi cuñado, vámonos, no estés aquí tristeando. Y dije, bueno, pues vámonos. Y nos fuimos todos a ese aniversario. Yo pienso que desde allí empezó esa chispa entre los dos. Sí, ya desde ese día que nos vimos, él empezó a hablar mucho con mi cuñado. Mi cuñado le decía, dice, él nunca me hablaba.
Dijo, nunca me hablaba, dice, ahora me habla todos los días, cuñada, es por usted, cuñada, y yo, ne. Pero en verdad empezó una bonita amistad con él, empezamos a tratarnos por un año. Me acuerdo que en ese tiempo de amistad él me dijo que venía a una iglesia, pues Tony vivía aquí por la San Luis. Okay, cerca. Sí, aquí cerca por la San Luis. Y me dijo que él venía a una iglesia y yo le dije, yo quiero ir contigo. Y me dijo, pero no es católica. Le dije, no, pues ni modo, le dije, yo quiero ir contigo. En verdad, cuando vine, el amor de mis hermanos, el amor de mi pastor Caleb de ese tiempo, en verdad fue algo que como que recibes ese abrazo, ¿verdad? Ese abrazo cuando uno llega a una congregación. Es muy diferente que cuando uno entra a una iglesia católica, ¿verdad? No es eso lo mismo. Entonces, el oír el evangelio, el enamorarme de Jesús, porque yo conocí a Jesucristo en un madero nada más. Yo nunca tuve una relación con Jesús. Entonces, sintió el cambio en una iglesia donde le recibían bien, le predicaban de la palabra, le atendían y entonces su vida empezó a cambiar. ¿Cómo se sintió esos días? En ese tiempo yo siento, yo pronto recibí a Cristo como mi Salvador. Recibí a mi Señor como mi Salvador y estuve un tiempo. Era cristiana, pero no vivía una vida cristiana. Era cristiana, pero todavía me gustaban las cosas del mundo. Todavía no era que anduviera haciendo maldades ni nada, pero había cosas que yo sabía en mi corazón que a Dios no le agradaban, porque su palabra es clara, ¿verdad? Entonces, fue un proceso. Yo siento que cuando yo me levanté de una banca y dije, yo quiero servirte, yo quiero hacer todo para ti, porque en verdad llegué a comprender que esa salvación yo no la puedo pagar con nada, ¿verdad? Pero mi vida yo la quise entregársela a Él y decirle, cámbiame, transfórmame, porque yo solita no puedo. Yo necesito que tú intervengas en mi vida porque yo quiero ser una mujer que te ame y que te sirva y que haga tu voluntad, ¿verdad? Entonces, en ese tiempo yo me quedé sola en la iglesia porque yo creo que mis hijos tenían como unos 14, 15 años. Me quedé con mis hijos y Tony salió de la iglesia. O sea, nomás nos quedamos nosotros. Entonces empezó a entrar la adolescencia, empezaron los problemas, ¿verdad? Empezaron los problemas también en mi hogar. Entonces realmente mi refugio era Dios. Mi refugio era servirle, mi refugio era todo eso para mí. Pero Dios poco a poco me empezó a mostrar cosas de mi vida que yo tenía que cambiar. Yo tenía que cambiar y yo tenía que tener esa relación personal con mi Señor Jesucristo, esa relación que es tan importante. Dios me mostró en verdad que la oración era algo tan importante, ¿verdad? Que la oración era algo muy importante para mis hijos, para mi vida, para mi hogar. Entonces, realmente empecé a aprender de la oración por cómo Dios me llevaba por los caminos. Hay veces va a haber momentos bien difíciles en nuestras vidas, pero es porque Dios quiere realmente transformar nuestros corazones. Que dependamos totalmente de Él, pastor. Que una dependencia total. No hay cosas pequeñas. Para Dios hasta lo más pequeño, ahí está Él en lo más pequeño de nuestras vidas. Y es algo muy interesante, hermana, lo que dice, porque una vez que llega usted a la iglesia, y me imagino como muchos de nosotros que llegamos a otra ciudad extrañando a la familia y quizá con ideas, arrastrando experiencias, ¿verdad? Conoce a Tony, me dice que ahí lo vio por el retrovisor y fue el flechazo,
y empezaron ya a tener esa comunicación y todo. Se casaron y tiempo después vinieron esos problemas que usted dice, en donde usted siguió fiel sirviendo, pero ya no veía el mismo interés quizá en sus hijos. Tomaron otros caminos, y Tony también ahí como que se separó un tiempo, ¿verdad? Y usted está llegando a un punto bien importante, hermana, porque el tema de la oración, porque desde que llegué yo a la congregación la veía usted muy comprometida con ese ministerio de la oración. Me acuerdo que había reuniones de damas y de mujeres y se veían cada semana, y muy firme en la oración, ¿verdad? ¿Cómo ha sido su experiencia en esta área de su vida cristiana, la oración? ¿Ha aprendido, ha crecido, ha tenido experiencias en que Dios haya contestado sus oraciones? En verdad que Dios ha sido fiel, Dios ha sido fiel. En verdad, mis experiencias que he tenido con la oración, realmente yo no era una mujer de oración. Yo era una mujer que venía al templo, oía su palabra, me iba a mi casa y toda la semana nada, ¿verdad? Entonces, cuando Dios cambió mi vida, que Dios empezó a hablar a mi vida, en verdad estaban los momentos difíciles de mi vida, pero yo pienso que Dios le habla a cada quien de diferente manera, ¿verdad? Dios habla a nuestras vidas de diferente manera. Entonces, algo que a mí me pasó, fueron sueños, ¿verdad? Donde Dios me mostraba que solamente en la oración yo podía, ¿me entiendes? Sueños, o como Apocalipsis 3:8, ese es un versículo importante para mi vida, porque donde Él me dice, aunque yo conozco tus obras, aunque tienes poca fuerza, pero has guardado mi nombre. Mi palabra. Has guardado mi palabra y no has negado mi nombre, dice Él. Y en el momento estaba dormida, en la madrugada abrí mis ojos y estaba Apocalipsis y dije, ¿qué es esto? Yo lo apunté de volada. No creo que lo leí de volada, yo me esperé hasta el siguiente día y lo leí. Para estar más despierta. Y empecé a darme cuenta, Dios me está hablando, Dios me está diciendo esto. Y antes yo pensaba que Dios me decía, he abierto una puerta. Yo decía, una puerta, ¿qué será? ¿Será una casa? ¿Será esto? ¿Será otro? No había entendido en ese momento, porque yo estaba comenzando a tener esa relación personal con Él. No había entendido que la puerta era una puerta espiritual que Él me había abierto. Y ahora yo digo que lo que Él a mí me dio es la oración. Es lo que yo digo, que Él me dio la oración, porque yo empecé a ver cosas que pasaban en mis hijos, y le doy gracias a Dios porque ellos siempre me hablan y me platican sus problemas, sus cosas, porque yo voy, cuando termino de hablar con ellos, yo voy a mis rodillas y le digo, Señor, Lupe está pasando por esto, Juan está pasando por esto, cuídalos o ayúdalos, oro por ellos, ¿verdad? Y le doy gracias a Dios que ellos tienen esa mente de poderme decir las cosas, ¿verdad? Pero en verdad, Dios ha sido bueno, Dios ha sido fiel. Mi esposo, pastor, es un testimonio de la oración. En verdad, ver a Tony sirviendo, ver a Tony dando la palabra, el platicar los dos de Cristo, en verdad, yo a veces lloro solita en mi casa, porque le digo a Dios, ha sido bueno. Amén. Nuestro hermano Tony ahora comparte la palabra, y la comparte de una forma muy especial, porque su testimonio es muy impresionante, de dónde Dios lo ha rescatado. Y él tiene una sensibilidad en ayudar a la gente, a aquellos que andan en alcoholismo, en drogas. Como pastor, yo me apoyo mucho en él, en esos temas, y él me aconseja, pastor, yo le recomiendo que él tiene experiencia, porque no solamente sirve aquí en el templo ayudando aquí a los de afuera, sino también da pláticas. Dios lo ha usado de diferentes formas, y como por medio de la oración, como por medio de que Tony respondió también a la voz de Dios, ahora a nuestro hermano Tony sirve, comparte la palabra de Dios entre semana, ¿verdad? Y Dios lo usa en su testimonio, y para muchos es de mucha bendición. Y eso es una respuesta, como usted dice, ayer nos comentaba, el ir de rodillas en oración, ¿verdad? El depender de Él, no perder la fe. Bueno, vemos una respuesta de Dios en el hermano Tony, ¿verdad? Sí. ¿Cómo lo ve a él ahora?
Pues en verdad que, como le digo, yo le doy gracias a Dios. A veces llega y él trae un versículo, me dice, mujer, ya leíste esto, mira, y es bonito porque haz de cuenta que es mi maestro, me lo explica, ¿verdad? Y entre los dos le digo, mira, yo no lo había entendido así, Tony. Sí. Y es bonito, en verdad, que cuando un hombre toma su lugar como varón, ¿verdad? Como sacerdote de su casa, en verdad que es bonito, pastor. Claro. Es una experiencia hermosa poder tener este tiempo y el tiempo que Dios nos dé de vida juntos, de amarle y servirle al Señor. Amén. Juntos, haciendo la voluntad de nuestro Padre. Amén. Qué bueno que Dios ha contestado esa oración, pero veo también, hermana, y usted nos compartía que Dios también ha cambiado su vida. Es decir, toda esa experiencia que tuvo en casa, allá en donde nació, y que pudo haber guardado resentimiento, rencor, escuchar esta historia que quizás se pueda parecer a muchas historias de gente que nos estén viendo y que ellos batallan para soltar, para perdonar, para sanar. Y gente que ha tomado decisiones, jamás le vuelvo a hablar a mi papá, jamás vuelvo a la casa, jamás vuelvo a la familia, pero Dios ha hecho algo muy especial con usted, ¿sí? Dios no solamente la cambió de ciudad, cambió su corazón, sí, ¿verdad? Cambió la forma de ver a su papá. Cuénteme un poquito más acerca de cómo es la relación con su papá. Bueno, en verdad, desde que nosotros nos vinimos para acá, ellos dos, mi papá y mi mamá, venían a visitarnos. Okay. Había coraje en mi corazón, claro que había coraje, ¿verdad? Porque sentía yo que como mi papá me pegó, era como si yo fuese un hombre, okay, ¿me entiende? El ver el dolor de mis hijos, uno agarrado de mi cintura y el otro abajo de la mesa, eso fue algo que me dolió mucho. Exacto. Entonces, pero cuando ya ellos venían, en verdad yo amaba a mi madre. Mi madre fue primeramente mi Dios. Primeramente mi Dios, después de mi Dios. En verdad, lo más hermoso que me ha pasado es tener una mamá como ella. Qué bueno. Una madre que te aceptó, aún con sus errores, que no te juzgó, que siempre tuvo un corazón abierto para mí. A lo mejor porque era la más chiquilla, la más chiflada de la casa. Pero conmigo mi madre fue así. Okay. Entonces, cuando ellos venían, pues venían los dos y a nosotros nos daba gusto. Siempre han venido los dos. Fue muy difícil cuando mamá murió porque yo no tenía papeles, no pude ir a despedirme de ella. Okay. Pero hasta eso Dios me ha ayudado a llevarlo, a sanar mi corazón, ¿verdad? Ya cuando pasé fue difícil porque ir al panteón ya no la tenía ahí, ¿verdad? Tuve que ir al panteón, a ver. Claro. Pero ahora, en verdad, mi papá lo amo. Todavía es un señor con carácter, es un señor que se molesta, cree que tiene las fuerzas de juventud. Pero yo lo recibo en mi casa, él se queda en mi casa. Me gusta chiquearlo. Yo sé que le gusta la salsa en molcajete verde con puro ajito, se lo hago. He ido a su casa, le he hecho mole verde con arroz y llora. Dice, desde que ella se fue, yo no he comido un plato. De estos, mi hija, de estos. Y en verdad, el que él se sienta contento, el compartirle,
el poder que Dios me da fuerzas para trabajar y poder compartirle ayuda a Él, ¿verdad? Él hay veces que nos dan cosas ir cargadas y Él nos recibe porque le llevamos cosas, porque a Él le gusta vender en la pulga. Okay. Entonces, en verdad que si yo no hubiese conocido de Cristo, pastor, yo no tendría una relación con mi Padre. Claro. Pero el Señor viene y cambia y transforma nuestros corazones. Y yo tengo bien claro en la palabra de Dios que dice, honrarás a tu padre y a tu madre, Amén. y serás de larga vida en esta tierra. Amén. Entonces eso está muy claro para mí. Yo siempre, como hay veces le he dicho, trato de que en mi corazón no tener ese coraje o resentimiento. Tony siempre me habla del resentimiento. Mujer, el resentimiento es feo porque se convierte en cáncer. Yo lo he visto en los grupos, como la gente. Entonces, ese resentimiento yo le doy gracias a Dios que no lo tengo. Bueno. Sabemos que a veces no estamos de acuerdo con cosas con Él, porque le digo, Él es un hombre fuerte, lo que Él dice se hace, pero de que lo amamos, mis hermanas y yo lo amamos, ¿verdad? Somos 4 mujeres que estamos al pendiente de Él. Hay 2 allá, yo creo que cuando las 2 que están allá lo ven, cuando viene para acá, pues las que estamos acá lo cuidamos, ¿verdad? Pero en verdad es solamente por Cristo. Claro. Yo siento que no podemos tener ese resentimiento con nuestros padres. Es algo que Dios te da, ¿verdad? Que Dios te libera de sentir ese coraje. Amén. Qué bueno. ¿Saben qué? Me viene a la mente o ideas que quizá gente que nos esté viendo puede estar pasando por situaciones muy similares. Y yo creo que muchas veces la salida más rápida es huir y huir con el rencor, huir con el coraje y no volver atrás, ¿verdad? Pero cuando uno se encuentra con Cristo, nos da la capacidad para perdonar, sentir su amor, sentir su misericordia, nos conquista, ¿sí? Nos enamora y entonces podemos dar algo que hay en nuestro corazón, que es el perdón, que es el amor, ¿verdad? En la medida que podamos experimentar el perdón de Dios, porque dice la palabra de Dios que todos hemos pecado. De alguna u otra forma todos hemos ofendido a Dios y que la paga del pecado es la muerte. Pero Dios es bueno y en su misericordia nos perdona. Aún siendo pecadores, dice la palabra de Dios que Cristo murió por nosotros. Y entonces la palabra de Dios nos pone en el mismo lugar a todos, ¿verdad? Y nos damos cuenta que necesitamos ser perdonados también por Dios. Y si nosotros somos perdonados por Dios, también nos invita la palabra de Dios a perdonar a nuestros hermanos, a nuestros padres, ¿verdad? Eso lo hace el amor de Dios, ¿verdad? Nos rescata, nos sana. ¿Y qué le diría a usted, hermana, a gente que quizás está pasando por esta situación en donde ha albergado rencor, donde el coraje, el resentimiento es una sensación de todos los días y no sabe qué hacer? No, en verdad que yo les diría que pues realmente busquen a Dios, ¿verdad? Que Dios es tan bueno para sanar nuestros corazones, para ayudarnos a perdonar, porque realmente en nuestra carne nunca vamos a poder. Claro. Y como dije hace ratito, es algo que va carcomiendo nuestros corazones y vamos a dañar a lo que más amamos, que somos nuestros hijos también. Los vamos a lastimar, porque ese resentimiento se los vamos a pasar a ellos. En verdad que para mí es mantener una relación personal con Jesús. Esa es parte de lo que uno puede hacer y tener un corazón de que, como decimos mis hermanas y yo, en verdad, pues nadie nace con un libro bajo el hombro para ser padres, ¿verdad? Y ellos vivieron su propia experiencia, ¿verdad? En su niñez, tú no sabes ni qué pasaron ellos, ¿verdad? Entonces, si en nosotras está romper ese ciclo, ¿verdad? De perdonar, de enseñarnos a perdonar, pero que sea Dios el que nos enseñe a perdonar. Porque por nosotros podemos, sí te perdono, pero no me hables. Entonces, ese no es perdón. Ese no es perdón. O sea, tenemos que perdonar, pero volver a tratar, a pedirle a Dios que nos ayude a reconstruir esa relación. Y en verdad que yo le doy muchas gracias a Dios porque Él lo ha hecho en mi vida.
Sí. En verdad tenemos muchos testimonios de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, ¿verdad? Pero que en cada uno era necesario el perdón. Claro. Y cuando uno perdona, Dios obra, Dios cambia, Dios transforma Amén. la vida de nosotros, las personas que estamos buscando de Amén. Qué bueno es poder compartir esto y de una forma tan directa. Nuestra hermana Lupita ha sido bien clara en ese sentido. Creo que muchas veces podemos caer en el error de que todo está bien y no darnos el tiempo de perdonar. Y podemos asistir a una iglesia, incluso podemos participar o llegar al altar. Y la palabra de Dios nos dice, acuérdate que cuando vayas al altar a presentar tu ofrenda y ahí te recuerdas que tienes algo en contra de tu prójimo, primero ve, arregla con tu prójimo, ¿verdad? Y entonces ir a la palabra, al grano, como dicen, ¿verdad? Atender nuestra necesidad, nuestra reconciliación con nuestros hermanos, para poder presentar esa ofrenda a Dios, para poder acercarnos a Dios, que es lo que Dios espera de nosotros. Sabe que es muy, muy interesante su testimonio, hermana. Hay varias cosas que me llaman mucho la atención, de dónde viene usted, lo que ha pasado, cómo Dios ha sanado su corazón. Pero cómo Dios, usted dice una frase que me gustó mucho, que dijo, yo no entendía estos caminos difíciles, a veces Dios me lleva por caminos difíciles para aprender a depender de Él, porque cuando todo está bien, uno se vuelve muy cómodo uno, ¿verdad? Pero estas pruebas, estos caminos difíciles me han enseñado a depender de Dios a través de la oración. Yo le doy muchas gracias a Dios por su ministerio, por su servicio en la congregación, que es de mucha bendición. Como pastor la escucho y veo que Dios le ha ayudado, le ha bendecido, que cada vez lo hace mejor y tiene que ver con lo que Dios hace, ¿verdad? Es decir, la transformación que hay en nuestra vida. Antes de Cristo y después de Cristo hay un gran cambio, hermano. No sé si tenga algunas últimas palabras, hermana, para despedirnos de nuestros hermanos. Ya me está viniendo algo que para mí fue bien importante también en el tiempo. Ahorita usted es mi pastor, ¿verdad? Lo respeto, es mi pastor, pero yo también tuve mi pastor, Caleb, y en verdad también en su tiempo fue un buen pastor para mí. Y él, me acuerdo que una vez abría él la iglesia temprano, pastor. Entonces, para la oración, yo estaba pasando por momentos difíciles, yo llegué llorando y me postré en el altar. Okay. Y me acuerdo que yo platiqué con él y yo llorando le dije, no, es que no sirve ser una persona buena, todo el mundo hace contigo, y yo llorando con mi pastor. Y me dijo, Lupita, pon esto en tu mente, nunca cambies tu progenitura por un plato de lentejas. Y eso fue algo tan importante, pastor, que venga lo que venga, exacto, yo no voy a cambiar mi relación con Dios. Amén. Amén. Yo le digo, dame fuerzas para seguir adelante, ayúdame, pero que siempre mi mirada esté en ti, Señor. Amén. Qué bueno. ¿Verdad? Eso es algo que pienso yo que debemos hacer. Va a venir por problemas, van a venir situaciones difíciles, pero siempre mirando a nuestro Señor, no dejando de hacer su voluntad ni dejando de servir, al contrario, yo siento que para mí fue meterme más al servicio, más a hacer las cosas de Él, y Él fue el que empezó a obrar en mi vida. Qué bueno, hermano. Qué bueno que pudo compartir en este día con nosotros. Seguiremos sirviendo juntos, orando unos por otros para que Dios siga obrando en nuestras vidas y en la vida de nuestras familias. Aún hay peticiones que están delante de Dios, en la cual queremos que Dios escuche nuestras peticiones y que en su perfecto tiempo, perfecta voluntad, Él responderá. Nosotros que no falte la fe, que no falte la pasión por servir a Dios y permanecer firmes, ¿verdad?, en lo que Él nos ha llamado. Y bueno, hermana, que Dios me la bendiga. Muchas gracias por su tiempo, muchas gracias por su testimonio. Un saludo a nuestros hermanos que han estado conectándose en esta transmisión. Espero que esta historia les bendiga, les ayude, les edifique, y que si usted tiene algún comentario, si usted tiene alguna palabra de agradecimiento a Dios, pueda compartirlo en esta transmisión. Gracias, hermana Lupita. Que tengan muy buen día a todos ustedes. Dios les bendiga. Gracias a usted, pastor. Dios nos envió a su Hijo Cristo.
Yo sé que un día el río cruzaré con el dolor, batallaré y al ver la vida triunfando invicta, veré gloriosas luces y veré al Rey, porque Él vive. Triunfaré mañana, porque Él vive. Ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es suyo. La vida vale más y más, solo